Buenas tardes, maestros. Vamos a hablar de las emociones en la educación de Juan Casasus y él nos dice lo siguiente. La manera de pensar acerca de las emociones está cambiando radicalmente en todos los ámbitos. Para tomar la referencia científica, voy a mencionar algunos de estos cambios que a mi juicio nos dan un cuadro apasionante. Número 1. Las emociones son mecanismos de supervivencia que han evolucionado por miles de años. Esto ya fue notado por Darwin. Y uno podría agregar que siguen evolucionando. No hay nada de blando o light en esto. Sobrevivir es crucial para vivir y cada una de las emociones tiene un papel en esto. De las emociones depende la supervivencia de cada uno y de la sociedad. Número 2. Las emociones son procesadas por el cerebro en sistemas de redes que nos sirven para anticipar, evaluar y responder a situaciones. La razón, el pensamiento lógico matemático opera en secuencias neurológicas fundamentalmente en el hemisferio izquierdo. A diferencia de ellas, las emociones son sistemas de redes que vamos nutriendo con nuestras vidas y nos permiten orientarnos más eficazmente, pues perciben antes que la razón y nos ponen en disposición a la acción. Número 3. Se conoce mejor las relaciones entre las emociones e identidad. La identidad de cada uno, quién uno es, está en gran parte determinado por una parte de la memoria y por otra parte por la manera de cómo actuamos y reaccionamos. Una gran parte de las emociones que emergen de las vivencias de nuestras vidas están guardadas en la memoria, en lugares de los cuales no estamos conscientes y por lo tanto desde el inconsciente afectan nuestras reacciones. Con frecuencia estamos movidos por emociones inconscientes, por asociaciones inconscientes y no sabemos lo que nos está pasando. Por otra parte, lo que hacemos y cómo lo hacemos es un indicador de quiénes somos. Estas acciones son el resultado de nuestras reacciones o nuestra reacción a las situaciones en las que nos encontramos. Número 4. La inteligencia otrora era considerada como una facultad puramente intelectual. Hoy no solo se reconocen distintos tipos de inteligencia, inteligencias múltiples, como lo señala Garner o Steinberg, sino que también la noción de inteligencia emocional es ampliamente reconocida y se le asigna un espacio cada vez mayor en la medida que avanza la investigación neurológica. Las emociones afectan la salud hasta el punto de marcar la diferencia entre vida y muerte, pero las emociones no solo enferman a través de su efecto psicosomático, ellas también sanan. Estas pocas frases deberían llenarnos de curiosidad e interés por conocer nuestras emociones. Por ejemplo, en vez de hablar de las emociones, ¿cómo lo estoy haciendo ahora? Detengámonos un instante para hacer un pequeño ejercicio. Solo démonos un segundo para responder a la pregunta siguiente. ¿Cómo estoy? No nos respondamos bien o mal, sino ansioso, triste, curioso, rabioso. No es fácil responder a esta pregunta tan simple y sin embargo es de ella que se desprende todo. Este tema tiene varias dimensiones y voy a expresar algunas ideas breves acerca de algunas de ellas, progresando de lo micro a lo macro, es decir, aspectos que vinculan las emociones a los aprendizajes, al pensamiento, al comportamiento, a los docentes, el clima del aula y las finalidades de la educación. Pasamos ahora a la educación y aprendizaje. Emociones y pensamiento. Salovey y Meyer, los creadores del concepto de inteligencia emocional, así como Ledoux, han mostrado que las emociones son importantes para pensar correctamente. Ellas reorientan,
priorizan y dirigen el pensamiento, facilitan los juicios y las decisiones, facilitan la comprensión de los estados de ánimo, permiten analizar las informaciones de origen emocional y utilizan los estados emocionales para identificar y solucionar problemas. Educación, emociones y comportamiento. Un aspecto importante de la educación tiene que ver con la idea de que la educación debe generar el aprendizaje de conductas sociales, pero para ello tenemos que comprender cómo ocurre el comportamiento. En este campo, la relación entre emociones y comportamiento es sorprendente. Observemos cómo pasa. Si estoy enrabiado, ¿qué hago? Grito, me pongo rojo, hago ese tipo de cosas. Pero estando enrabiado, ¿puedo acariciar? No. Si estoy asustado, mi cuerpo se encoge y me voy para adentro y desde ahí miro para afuera, estando asustado. Pasamos a las emociones y los docentes. En relación a los docentes, solo voy a mencionar dos aspectos. La educación es una profesión profundamente emocional. Todos sabemos que es el compromiso emocional de los docentes con sus alumnos. Es lo que hace la diferencia en la calidad de los resultados de los niños en las escuelas. Las técnicas, por importantes que sean, son solamente un apoyo, útil, por cierto, para el profesor comprometido y un instrumento inútil para el profesor descomprometido. El trabajo docente, la pedagogía, es una relación y las relaciones son emocionales. Estas relaciones pueden o deben ser más profundas si es que el enfoque es constructivista, puesto que se supone que el docente está mucho más cerca del alumno y es capaz de conocer su mundo para poder facilitar el aprendizaje a través de áreas de desarrollo próximo. La otra dimensión es el mundo emocional de los docentes. Los docentes en su trabajo están con su mundo emocional presente, están sus estereotipos, sus atribuciones, sus miedos, sus amores y sus rabias. Esta emocionalidad es completa. La observación del mundo emocional de los docentes, que está presente en la relación y en el estilo pedagógico, ha puesto en primera plana la preocupación por el tema de la salud mental de los docentes. Esta es una profesión que ha sufrido mucho y este es un sufrimiento que pesa. Número 5. Las emociones entre los factores más importantes que afectan el rendimiento. Esta área ya más macro considera las emociones, más propiamente el clima emocional con el aprendizaje. En un estudio realizado por UNESCO en 14 países de América Latina y que analizó los factores que afectan el rendimiento en la segunda mitad del siglo pasado, se identificó por primera vez que el clima emocional del aula tenía un gran impacto en el rendimiento de los alumnos. Fue una gran sorpresa notar que 3 variables, el tipo de relación del profesor con los alumnos, las relaciones entre los alumnos y el clima de paz o de tolerancia en el aula, explicaba más del 50% de las variaciones del rendimiento entre las escuelas. Esto quiere decir que estas 3 dimensiones por sí solas explican mejor el rendimiento de los alumnos que la suma de todas las otras variables reunidas y que son sin más las variables que han sido usadas como políticas educativas en reformas educativas en el mundo, incluyendo nuestros países de América Latina. Es interesante notar que esta es la primera vez que esta variable aparece en este tipo de estudios. Tanto ha sido su impacto que posteriormente esta variable, bajo el nombre de disciplina en el aula, fue introducida en el estudio PISA de la
OCDE. Emociones y objetivos de la educación. Más allá del debate acerca de qué es calidad en educación, si nos atenemos al tratamiento de la calidad como siendo aquella que satisface las demandas de los usuarios, los niños y los padres y de la sociedad, el sistema educativo y las políticas tienen que estar en sintonía con estas demandas y deben tener una gran conectividad con ellas. Por una educación emocional. Todo lo anterior ha llevado a la necesidad de desarrollar una educación emocional, en este ámbito como en cualquier otro. Cuando usamos la palabra educación, lo hacemos en el sentido etimológico de la palabra, exduc, sacar de adentro. En la práctica, de hecho, nadie le enseña nada a otro, sino que es el docente el que facilita que ocurra el aprendizaje, pero es el trabajo del alumno el aprender. Las competencias emocionales para vivir bien pueden desarrollarse. El conocimiento de qué son y qué ocurren con nuestras emociones puede desarrollarse. No se trata de un conocimiento cognitivo, sino experiencial. Entonces, maestros, las emociones, como lo dice aquí, pueden desarrollarse. Sus competencias emocionales pueden desarrollarse. Podemos aprender a usar la fuerza de las emociones en un sentido positivo. Podemos también comprender cómo modificar nuestros estados de ánimo. A título de ejemplo, lo que hacemos con el cuerpo, soporte de la emoción, puede modificar los estados de ánimo. Así, si estamos depresivos, el ejercicio nos estimula. Si estamos fatigados, el descanso nos restaura. Si estamos ansiosos, la respiración abdominal la elimina. Todas estas capacidades, y por supuesto muchas más, deberían ser parte del bagaje corriente de los docentes. Cada docente sabe que los niños están fatigados y tensos. Ellos saben que su peor problema pedagógico es cómo motivar a los niños y cómo mantener su atención cuando están el 80% en otras partes, distraídos, con los nuevos aprendizajes emocionales, ¿verdad? El cerebro se reconfigura y cambian, por lo tanto, los impulsos de nuestras acciones. Si tenemos patrones de comportamientos que nos producen problemas a nosotros y a los otros, es bueno saber que podemos aprender a desprogramarlos y a modificarlos. Bueno, pues ya como conclusión, las experiencias en nuestra vida nutren nuestras redes neurológicas, que son las que configuran nuestra memoria emocional. Las emociones, nuestra vivencia y nuestra memoria emocional configuran nuestras vidas cotidianas. Podemos tener acceso a nuestras vidas de manera más clara si tomamos conciencia de nuestro mundo emocional. Si tomamos conciencia de nuestras vidas, podemos vivir mejor y ver cómo actuar mejor. Por el contrario, podemos vivir una vida de sufrimiento inútil si nos mantenemos inconscientes de las fuerzas internas que nos configuran. Todo esto se puede aprender. Por ello es curioso que nuestros sistemas educativos, en vez de estar preocupados por estimular la empatía, el sentir, la creación, la ingeniosidad, la curiosidad, la compasión, el reconocimiento de la diversidad humana, todos los cuales son las fuentes verdaderas para lograr una sociedad del conocimiento, de la información y de redes, y que también son el polo simétrico de la globalización, las políticas educativas han entrado en la obsesión de promover la homogeneidad, de crear estándares, de imponer uniformidad inconscientes del daño que están produciendo. Quiero terminar expresando mi convencimiento de que independientemente de otros objetivos que se les puedan fijar al sistema educativo, su objetivo principal hoy día debería ser el posibilitar que cada niño y niña puedan conocerse a sí mismo. Es así como dejamos las emociones en